En el capítulo de hoy de Ciencia y Patrimonio nos hemos trasladado al sur de la isla de Lanzarote. Nos encontramos en el Barranco de los Pozos, en torno al contexto arqueológico de San Marcial del Rubicón, primera ciudad europea en las Islas Canarias, fundada a principios del siglo XV por los conquistadores franco-normandos Gadifer de la Sal y Jean de Bethencourt. Hoy entrevistaremos a varios de los miembros del equipo de investigaciones arqueológicas que están desarrollando sus trabajos en este contexto arqueológico. San Marcial del Rubicón es un lugar único, insustituible y de sumo interés para el conocimiento de la historia de Canarias por múltiples razones. Una de ellas es que el escenario en el que se encuentra el yacimiento de San Marcial del Rubicón es el lugar donde se inicia de manera oficial la conquista señorial del archipiélago canario, cuando en el verano de 1402 las tropas franco-normandas, capitaneadas por Jean de Bethencourt y Gadifer de la Sal, se instalan en este lugar hoy conocido como Playa de los Pozos. Además de su importancia como lugar para conocer desde el punto de vista arqueológico cómo fue ese momento, San Marcial del Rubicón figura entre las páginas de otro gran documento esencial para la historia de Canarias, que es la crónica francesa de la conquista de Canarias, Le Canarien, que nos relata con todo lujo de detalles y desde un punto de vista europeo lo que sucedió en este contorno y en este espacio natural durante aquellos años. Otra de las razones que convierten el yacimiento de San Marcial del Rubicón en un lugar especial y único es que nos permite, casi de manera inédita por primera vez, poder leer a partir del registro arqueológico y también del registro documental cómo fueron esos primeros momentos de encuentro entre esos dos mundos tan diferentes como eran el europeo bajo medieval y la sociedad maja de esos últimos momentos de la historia de esa población indígena. Además, en este lugar nos encontramos también en el entorno donde en algún momento, a partir de esa primera llegada entre 1402 y 1404, se erigió el primer obispado, el obispado de Rubicón, que le otorga a este entorno la categoría de ciudad, de tal manera que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que estamos ante la primera ciudad europea en el Atlántico. El interés de esta ciudad por parte de eruditos estudiosos viene ya desde finales del siglo XIX, cuando Antonio María Manrique, un notario lanzaroteño, se acercó por este lugar y vislumbró los restos de los pozos y también de la catedral, que describe en algunas noticias de prensa. Luego, posteriormente, en los años 60, los hermanos Serra Ràfols iniciaron algunas pequeñas catas arqueológicas en un lugar que ellos denominaron La Torre, y luego en los años 80 los profesores de la Universidad de La Laguna, Antonio Tejera y Eduardo Aznar, iniciaron el primer proyecto arqueohistórico de este lugar, localizando y diferenciando de una manera muy certera los principales núcleos que configurarían esa ciudad bajo medieval. Y ellos denominaron algunas de las zonas como zona de hábitat europeo, otras zonas fabriles, y también hicieron algunas intervenciones arqueológicas en los restos de la torre, en el lugar que habían definido los hermanos Serra, y algunas pequeñas catas también en la zona de la catedral, donde se encontraría la catedral. Y bueno, en realidad la descripción del sitio y un poco la definición de los diferentes lugares o núcleos que configurarían esta primera ciudad se los debemos a los profesores de la Universidad de La Laguna, Antonio Tejera y Eduardo Aznar.
Hasta el momento hemos realizado 3 campañas de intervenciones arqueológicas en las que hemos aplicado diferentes metodologías para la investigación del yacimiento. Entre ellas hemos realizado una prospección geofísica aplicando diferentes metodologías, georradar, tomografía eléctrica, etcétera, para conocer los restos que alberga este espacio y que todavía se nos esconden, y también hemos realizado una prospección geofísica marina en la zona costera situada entre la Costa de Papagayo y la punta de la playa de las Mujeres, que comprende el espacio donde se ubicaría el yacimiento de San Marcial de Rubicón. Este proyecto tiene como objetivo la investigación en el yacimiento, pero también la protección y conservación de sus estructuras y la difusión y puesta en valor de ese patrimonio. En 2018 se firmó un convenio de cooperación entre la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, en el que colaboran las 2 universidades públicas canarias de Las Palmas y de La Laguna, y el Ayuntamiento de Yaiza, para la realización de un proyecto de investigaciones arqueológicas en el yacimiento de San Marcial de Rubicón. Entre las zonas que identifican los profesores Eduardo Aznar y Antonio Tejera se encuentran la ya conocida como Torre, que excavaron en su momento los hermanos Serra. Ellos añadieron también, además de los pozos conocidos, entonces solo se conocía el pozo de San Marcial, descubrieron otro, el pozo de la Cruz, tras unas limpiezas que se habían realizado en 1984 y que dieron lugar al hallazgo de ese pozo, en el que ellos intervinieron pues, realizando la limpieza del mismo. También se conocía la zona de la iglesia, y se añadía una zona en la que en superficie predominaba el material aborigen, que identificaron como hábitat aborigen, y a ello añadieron una zona fabril en el lado izquierdo del Barranco de los Pozos, y una zona de hábitat europeo en el lado derecho del mismo barranco. Aquí a mi izquierda tenemos lo que los profesores Tejera y Aznar denominaron la zona de hábitat europeo, y bueno, fue objeto de excavación arqueológica en 2021 y hemos decidido ampliar la zona hacia el sur en 2022. Lo que ha aparecido a lo largo de estas 2 campañas de intervención ha sido diversas estructuras de habitación. Seguramente es hábitat doméstico, son habitaciones de planta rectangular o cuadrangular, ligeramente apoyadas en la base del crestón rocoso trasero y con fachada hacia el este, hacia la zona del barranco. La principal peculiaridad de estas estructuras es que han aparecido muros de tapial de tierra sobre base de mampostería, y esto es la primera vez que se documenta en contexto arqueológico en el archipiélago canario. Son técnicas constructivas claramente importadas por los colonizadores, que como tales técnicas constructivas son muy antiguas, pero claro, este sería el punto del archipiélago donde se dan por primera vez en la historia, ¿no? El año pasado, en uno de los callejones del barrio, que se interpone entre 2 edificios contiguos, apareció un vertido típico de desechos de fragua, lo que comúnmente llamamos moco de herrero, o escorias resultantes del trabajo del fraguado del hierro, ¿no? Entonces esto nos estaría hablando claramente de prácticas de metalurgia in situ, que también serían las más antiguas documentadas hasta el momento en el archipiélago canario, asociadas a
a este nivel de ocupación del siglo XV de San Marcial de Rubicón. A mi espalda, un poquito más elevado, tenemos la zona defensiva, la zona propiamente militar. En esa zona ya se hizo excavación arqueológica en 2021. Este año no hemos actuado ahí porque el año pasado ya dimos por concluida la intervención. Ya se había intervenido en algún sector en los años 80 y pues la intervención del año pasado nos permitió completar un poco la imagen que teníamos de la estructura defensiva del asentamiento. Las crónicas nos hablan con insistencia del castillo de Rubicón y en efecto se trata de una fortificación que contaba con al menos 2 torres, una en el extremo sur del crestón rocoso que se interpone entre el fondeadero marino y el barranco, y otra en el extremo norte. Aparecieron muros de entidad claramente defensiva, son muros de entre 1,50 m y 1,80 m de espesor según las zonas, que responden claramente a necesidades de defensa militar. Y son zonas en cualquier caso muy arrasadas por la erosión, por la proximidad de la roca a la superficie, por el expolio de materiales constructivos en el pasado. Pero las evidencias que nos han quedado son suficientemente claras como para determinar grosso modo la estructura del sistema defensivo del asentamiento, de eso que las crónicas llaman el castillo de Rubicón. La excavación que estamos realizando este año en San Marcial de Rubicón, en esta parte que es lo que nosotros denominamos área 4, sector 4, viene a ser continuación del trabajo que se realizó durante la campaña del año pasado y viene a continuar esa excavación hacia el sur. Aquí vemos en esta zona que estamos excavando pues cómo nos aparecen las estructuras alojadas sobre un pequeño escalón que viene a evitar las aguas de escorrentías y del barranco y que se ayuda de la propia roca para tener un resguardo. Lo que hacen esta gente cuando llegan aquí es, aparte de subir sobre el escalón, trabajar la piedra, la trabajan tanto frontalmente como horizontalmente y dejan una especie de salientes o protuberancias que les ayuda a construir lo que son los muros de la propia estructura de hábitat, porque todo esto es una estructura de hábitat en la que vemos una fachada continuada de, seguramente tendría más de 25 metros, no se aprecian grandes diferencias constructivas, con lo cual es bastante probable que se trate de una obra homogénea y unitaria, ¿no? Hecho todo en un mismo momento. Las propias estructuras nos están enseñando una evolución en muy poco tiempo, que ya sabemos que este es un yacimiento, una ciudad, un asentamiento con un periodo de existencia muy corto, pero aún así estamos pudiendo documentar pues una serie de cambios en las propias estructuras que nos hablan quizá de un primer carácter más castral, ¿no? más comunitario, donde por ejemplo el paso interior, la circulación interior dentro del edificio se hace internamente a través de una especie de puertas en corredor, que luego, sin embargo, poco a poco, a la vez que vemos que se superponen los niveles y los suelos, pues empezamos a encontrar tapiados de esas puertas donde se ve que se van segregando espacios, nos van apareciendo pequeños hogares y todo esto lo que nos habla un poco es de un paso de un nivel quizá más castral, ¿no? a uno un poco más doméstico, ¿no? O sea que aunque sea en un periodo de tiempo tan corto, podemos ver toda esa sucesión de fases, y con lo cual el yacimiento nos aporta una información valiosísima para un espacio tan corto.
Uno de los elementos que dota de gran valor al proyecto de San Marcial de Rubicón es su vocación docente. Durante las campañas que se han desarrollado, hemos sido ya varias las alumnas y los alumnos que venimos de las universidades públicas canarias con el objetivo de profesionalizarnos en la disciplina arqueológica. Así, en mi caso personal, este espacio, aparte de ser a nivel arqueológico y a nivel histórico, un lugar fundamental en la historia del archipiélago, nos ha permitido encontrarnos con metodologías y con aspectos de la disciplina arqueológica que no habíamos visto durante la carrera o que no conocíamos previamente. Con esta amplitud de los límites y de la mirada que teníamos de la disciplina, nos hemos encontrado con prácticas como la arqueología de la arquitectura, con el diagnóstico y el tratamiento de materiales cerámicos que no tenemos en ningún otro lugar aparte de este, como son esos materiales cerámicos del siglo XV. Y todo esto nos ha permitido, tanto a mí como a muchas de mis compañeras, enfocar nuestros objetivos futuros en la investigación en disciplinas que hasta ahora no habían sido tan cuidadas ni tan valoradas desde el archipiélago. Mi objetivo es poder continuar investigando este momento de encuentro entre dos culturas tan diferentes como fue la llegada de los franco-normandos y ese contacto con el mundo aborigen de la isla de Lanzarote, y poder así revalorizar un momento de la historia de Canarias que es muy importante, al que no se le puede restar importancia y que ha trascendido durante los siglos hasta el día de hoy, y con ello pues enfocar los estudios de este momento desde nuevas ópticas como pues la arqueología, la arquitectura, el estudio de estos materiales tan novedosos que tenemos en Canarias en este lugar, y bueno, poder aportar un poco más al conocimiento de este momento.